Libertad Democrática. Como haya sido, porque además pues ya hay versiones encontradas que tendría que dilucidar la Fiscalía General de la República y tendría que haber, a mi juicio, una comisión especial que investigue esto. Creo yo que lo importante de este asunto es entender el nivel de descomposición política, económica y social que tiene nuestro país por la influencia del crimen organizado. Pues nos encontramos una vez más en otro episodio de Libertad Democrática. Sus amigos Cuauhtémoc Velasco y Juan José Cano. Y como iniciamos todos estos programas, al triunfo de la verdad científicamente comprobada y comprobable y por el progreso del género humano, comenzamos. Hoy queremos tratar un tema delicado, sensible, triste y lamentable, que por desgracia ha sido una latente continua en nuestra nación debido a la vorágine de violencia y digamos que la prevalecencia inexplicable, o más bien sí explicable, pero insostenible del crimen organizado sobre las estructuras sociales y políticas de nuestro país. Teuchitlán es un asunto muy delicado que realmente representa, no diría yo un parteaguas, porque no es un parteaguas, fíjate, es algo más que un parteaguas, es simplemente una muestra, ¿sí? Un botón, un broche que representa y distingue a nuestro país de los últimos años, con la crisis que existe en términos de muertos por el crimen organizado, en términos de desaparecidos que no han tenido respuesta eficaz del Estado mexicano, y no solo hablo de estos últimos sexenios, sino de una situación que desgraciadamente se viene arrastrando desde la década de los 90, por no hablar más atrás, pero por lo menos desde los 90 hasta la fecha, y que ningún gobierno, por más de izquierda o de derecha que ha surgido en nuestro país, le ha dado una respuesta eficaz. Teuchitlán, un rancho de casi 10,000 metros cuadrados, utilizado al parecer por el cártel Nueva Generación como un centro de confinamiento, de adiestramiento y de posible exterminio de personas. Localizado por un grupo de madres buscadoras que se les denomina Colectivo Guerreros Buscadores, que tras una llamada anónima encontraron el rancho, lo visitaron, y en su momento ellas refirieron haber encontrado hornos, 3, que se utilizaban para cremar cuerpos, desaparecerlos. Este predio conocido como Izaguirre, había sido también ya intervenido por el gobierno mexicano en el 2024, en septiembre, por la Guardia Nacional, cuando se registró un enfrentamiento de personas que fueron detenidas y después dicen que fueron liberadas. La Fiscalía de Jalisco confirmó que debido a la extensión del terreno, en aquel momento no se realizó una inspección completa. Después las madres buscadoras encontraron esos 3 hornos crematorios y después el gobierno, haciendo investigaciones más profundas, se dice no fueron hornos crematorios, no es un campo de exterminio, pero sí era un campo de adiestramiento y sí llegaron a perder la vida algunas personas en ese rancho. Bueno, como haya sido, porque además pues ya hay versiones encontradas que tendría que dilucidar la Fiscalía General de la República y tendría que haber, a mi juicio, una comisión especial que investigue esto. Creo yo que lo importante de este asunto es entender
el nivel de descomposición política, económica y social que tiene nuestro país por la influencia del crimen organizado y a nivel nacional. El hecho de que los cárteles Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, los Ardillos, los Rojos, en fin, cártel del Golfo, cártel del Pacífico, todos los cárteles que son organizaciones criminales, la Unión Tepito, Antitepito, en fin, todos estos grupos han venido apoderándose del país en materia económica, en materia política, en materia social, han venido generando violencia, incertidumbre, han venido afectando la seguridad, la estabilidad y el bienestar de la sociedad mexicana y se han venido apoderando de nuestras comunidades de una manera radical, triste. Más de 55,000 extraviados, desaparecidos, que el Estado mexicano no ha podido dilucidar dónde se encuentran, más de 200,000 muertos en el sexenio pasado, que se suman a los cientos de miles de muertos de los sexenios anteriores, pues estamos realmente en un estado de guerra, ¿no? Entonces, México tiene que darle una respuesta a todo esto. Creo que lo importante de esto es que destacar que si Teuchitlán fue o no un campo de exterminio, sí al menos se está empezando a comprobar de manera fehaciente que fue un campo de adiestramiento. Un campo de adiestramiento a pocos kilómetros de la capital de Jalisco. Un campo de adiestramiento que no es el único, en el que hay más a nivel nacional, tanto en el propio Jalisco como en Michoacán y en otros estados, y que por desgracia los gobiernos municipales, estatales y federal, pues no los ha visto ni los ha encontrado. Entonces, esto es importante hacer un llamado porque no encontramos realmente que hasta este momento se le esté dando una satisfacción plena a la sociedad mexicana, una satisfacción plena a las víctimas y a los familiares de estas víctimas, que son víctimas indirectas, sobre una respuesta eficaz de justicia. Y la justicia tiene que ver con la impartición y procuración de justicia, con poner frente a los jueces a los responsables de estos hechos, y tiene que ver también con una reestructuración del estado de cosas para volver a generar en México estabilidad, bienestar y armonía social, cosa que no se está viendo por ningún gobierno. El gobierno de Jalisco, concretamente el gobierno que estuvo a cargo de Enrique Alfaro, pues nunca vio ese campo de exterminio. El gobierno actual de Jalisco, a cargo de Lemos, tampoco ha dado una declaración sobre estos hechos. El partido que gobierna ese estado no ha hecho absoluta declaración sobre estos hechos, que es Movimiento Ciudadano. El gobierno federal pues simplemente se ha concretado en tratar de responder a esta situación, pero como efecto de la consecuencia de haber encontrado este lugar. Pero si no hubiera sido por eso, pues hasta este momento tampoco existiera y no existiría, y como no se menciona, pues no existe y no pasa nada. Entonces es importante destacar que no están respondiendo ningún gobierno a las necesidades de nuestro país. A mí me parece muy importante que se comente un hecho derivado de este descubrimiento de Techiutlán. Y me refiero a que hubo un intento deliberado de que este asunto no trascendiera. Gentes, por ejemplo, como el senador Noroña, desde un principio comenzaron a negar que fuera un campo de exterminio y a minimizar el alcance de un hecho tan significativo. Entonces yo creo que, en primer lugar, es muy importante subrayar que esta pretensión
pues era algo que no pudiéramos aceptar por la importancia que tiene el hecho mismo. Pero además porque México ha vivido durante muchos años una situación lamentable, es decir, no se le ha prestado a los desaparecidos la atención necesaria y se ha dejado que un problema tan grave, tan delicado, no reciba el tratamiento que merece, porque tumbas ha habido prácticamente en todo el país, Fosas comunes. fosas comunes en todo el país, y el número de desaparecidos ha venido creciendo y revelando una situación pues que es muy grave y que es muy delicada y que debe de provocar una reacción en el país. Destaco que el 86% de la población, en una encuesta que llevó a cabo el periódico El Financiero, pues puso en evidencia que era un asunto muy delicado y que merecía una atención especial. Yo creo que el hecho de que hayan aumentado los desaparecidos, que se hayan multiplicado las fosas, pues a final de cuentas lo que revela es un estado de descomposición social muy grande y que este es algo que nosotros debemos de tener claridad y conciencia para que este proceso no continúe, para que no siga teniendo el alcance que ha tenido. Digo, por la gravedad no solo de que se hayan exterminado a algunas gentes, sino por el hecho de que se haya seguido toda una práctica de los carteles para reclutar jóvenes y que muchos de los desaparecidos hayan sido jóvenes que fueron involucrados con engaños y que fueron utilizados para favorecer el narcotráfico y la delincuencia en nuestro país. Yo creo que el señalamiento que han hecho medios de comunicación, por ejemplo, la periodista Warketin, son dignos de atenderse y que México necesita que este asunto pues no siga creciendo, no siga expandiéndose, no siga alimentando la delincuencia y favoreciendo que los carteles puedan reclutar a jóvenes para dedicarlos a... Es curioso lo que estás comentando, porque existe un mecanismo de reclutamiento que incluso involucra hasta posiblemente empresas extranjeras que ofertan empleos a través de redes sociales y que insertan a mucha gente para que vaya y busque un empleo, y a la mera hora en realidad se trata de un reclutamiento del crimen organizado. Los secuestran, los tratan de enganchar, y a los que no aceptan pues los desaparecen, porque obviamente pues no quieren dejar rastros de quiénes son y de quiénes no son. Ya hay señalamiento de algunas empresas que están involucradas en este tema, que incluso tienen quizás hasta su origen en Estados Unidos, fíjate, y que obviamente están siendo empleados y utilizados por el crimen organizado. Entonces esta situación está provocando un aspecto que el gobierno, ni el gobierno local de Jalisco, ni los gobiernos municipales, ni el gobierno federal ha dado una respuesta firme y adecuada. Es curioso, pero fíjate, uno de los estados con mayor número de personas, de acuerdo a la Comisión Nacional de Búsqueda, es Jalisco. Jalisco es uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas. Y en ese sentido, pues es importante también destacar
que este problema ha trascendido a proyectos políticos. Es un problema que ha trascendido de gobierno en gobierno, de régimen en régimen y de partido en partido. Se ha hablado de la inoperancia del crimen, de la defensa del Estado de Derecho en los gobiernos de Peña Nieto. Se ha hablado de la inoperancia de la guerra fratricida que declaró Calderón al narco y que en realidad favoreció al cártel de Sinaloa, probablemente. Se ha hablado de la falta de operatividad del gobierno de López Obrador, pero pues aquí es curioso que también los partidos políticos o estructuras que buscan llegar al poder tampoco den una respuesta firme, ¿no? Jalisco es gobernado desde hace 2 sexenios por Movimiento Ciudadano y Movimiento Ciudadano está callando y guardando un silencio bastante terrible y destructor sobre lo que está sucediendo. Y que no es aceptable, ¿no? No es aceptable. Entonces, aquí hay que entender que, por ejemplo, cuando el López Obradorismo empezó a plantear el famoso humanismo mexicano, y se habla del humanismo mexicano partiendo de la entrega de proyectos de apoyos sociales para abatir la pobreza. Ese humanismo tiene que partir también de la respuesta eficaz a las víctimas de los desaparecidos, a las familias de todos los desaparecidos en México. Es una respuesta del humanismo, debe de también abarcar un saneamiento de la corrupción que los gobiernos, que el régimen, que sectores del régimen han generado en combinación con estas organizaciones del crimen organizado. Es importantísimo que el humanismo, aparentemente como método de gobierno que implementa este régimen, realmente representa un humanismo y no solamente una simulación, porque no se ve el humanismo mexicano en la respuesta eficaz en todos los desaparecidos. El sexenio pasado, el presidente López Obrador ni siquiera quiso recibir a las madres buscadoras, tachándolas de grupos de derecha y de opositoras. O sea, no podemos ocultar las necesidades de mucha gente que ha resultado victimizada por estos sucesos, y para evitar que generen una vorágine política, es decir, son opositores. Gerardo Fernández Noroña, lo acabas de comentar y es muy cierto. Lo primero que gritó en uno de sus programas de YouTube fue una artimaña, ¿no? Fue la derecha la que está haciendo generando esa noticia falsa, ¿no? Un montaje de la derecha, ¿no? Un montaje de las madres buscadoras, o sea, cuando pues ni siquiera Gerardo tendría los elementos suficientes de información para poder exponer un criterio objetivo, un análisis objetivo sobre lo que estaba pasando, sino simplemente era inmediatamente, como bien dices tú, desarticular la nota para que no tuviera ningún efecto político, ¿no? Y no, pues, o sea, es lamentable que incluso los personajes de izquierda, que son progresistas, pues hagan eso, ¿no? Que planteen que están a favor del pueblo, pero cuando algo les afecta en intereses políticos, pues entonces tacharlo de oposición. Entonces, imagínate, ¿no? Si todo lo que es inseguridad es efecto de la oposición, pues bueno, es curioso que la respuesta a la reacción que está teniendo México contra el crimen organizado ahorita, a través del gobierno federal, principalmente a través de la Secretaría de Seguridad Pública con Omar García Harfuch, es buena esa reacción, pero es lamentable que esa reacción se dé con motivo de presiones de los Estados Unidos de Norteamérica y no con motivo de buscar un saneamiento real en nuestro país, porque volvemos a lo mismo. Si Estados Unidos no hubiera alzado la voz en contra de México sobre el tema del fentanilo, sobre el tema de la inseguridad,
sobre el tema de declarar a los órganos del crimen organizado como grupos terroristas, si Estados Unidos no hubiera alzado la voz de esa manera, amenazando con aranceles para destruir la economía mexicana, pues hasta este momento entonces las cosas seguían como fueron en el sexenio pasado. No pasa nada. El humanismo mexicano es el que se está generando. Y la penetración del narco ha sido, la verdad, que ha calado muy fuerte en la vida nacional. Bueno, inclusive ha llegado a los medios de comunicación, a las redes. Por supuesto. Bueno, está llegando al Poder Judicial a través de las futuras elecciones. Entonces, Ha llegado al poder a través de personajes políticos. Pues está Genaro García Luna, ¿no? Pero no es el único caso, porque es lo malo. El régimen actual dice, ya está Genaro García Luna, ¿no? Pero no se habla de lo que está sucediendo actualmente. Digo, de la penetración que tiene en México y de cómo ha calado la vida del país. Y cómo el crimen organizado impulsado proyectos políticos y cómo han invertido en campañas electorales y cómo han impulsado políticos de todos los niveles, diputados, senadores, presidentes municipales, jefes de las policías, gobernadores, en fin. No quiero hablar de más, pero se habla del más alto nivel de penetración, Así ¿no? es, Entonces, esta situación pues no representa el humanismo que supuestamente se está impulsando en México, ¿no? Creo yo que si México pretende impulsar, si este régimen pretende impulsar el humanismo mexicano como forma de gobierno, como forma de filosofía que dirija los quehaceres públicos, pues entonces debemos de tomar en serio esa palabra y realmente hacer una cruzada nacional contra la delincuencia y la corrupción, pero sobre todo tratar de buscar una reparación del daño de forma integral. Sabemos que las vidas humanas no tienen precio, pero buscar una reparación integral y evitar a que las el problema de familias los desaparecidos que han siga sido afectadas creciendo. de los desaparecidos y de los muertos en México, ¿no? Y tomar en serio esto, ¿no? Y que México realmente tome acciones para evitar que se repitan estos sucesos. Claro. Teuchitlán, por desgracia, no es el único caso y ni será. Y por desgracia, si no se alza la voz desde el extranjero o no de manera espontánea se descubren las cosas, pues el gobierno no reacciona. Y eso es muy lamentable porque la Fiscalía General de la República debió tomar conocimiento de este suceso de Teuchitlán desde hace muchísimo tiempo. Así es. El caso de Ayotzinapa no se ha resuelto hasta la fecha. Pese a que el gobierno de López Obrador en su momento ofreció dar una eficaz respuesta a esto en el sexenio pasado, no solo no la dio, sino después también tachó a las familias de esos desaparecidos, también de opositores y de manipulados. Entonces, eso no puede ser. O sea, México tiene que tener ya una posición muy clara y muy firme, y un saneamiento. El humanismo no está presente en la atención a estos sucesos y a las víctimas en México. Entonces, queremos señalar esto con mucha claridad y queremos hacer una respetuosa solicitud a las autoridades en México para que busquemos como sociedad y con las autoridades pues, realmente acabar con justicia y acabar con este flagelo. Con este flagelo, con así esta así es. Esa es definitivo. Situación. Pues por hoy agradecemos su presencia y pues nos vemos para la próxima.